Muy bien, a todos ustedes, muy buen día. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de química, el átomo, pero vamos a hablar de las ideas filosóficas, ¿ya? ¿Cuáles fueron esas ideas filosóficas, las primeras que dieron pase, pues, a la palabra átomo? Este temita ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Este año lo hemos visto en el primer bimestre, el capítulo 1, ¿sí? Hoy día solamente lo que vamos a hacer es el recordar de este tema. Ya vamos a recordar un poquito de este tema. A ver, las ideas filosóficas nacen en un país. A ver, ¿quién me dice, alza la manito, en qué país? ¿En qué? En Grecia. Grecia, Miss. Los tres hablaron, gracias, pero ¿qué fue lo que di la indicación? ¿Qué? Alce la mano. Alcen la manito. Levantar la mano. Levantar la manito para poder hacer fluida nuestra participación y que se vea un orden. ¿Ya? Bueno, dijeron que era en Grecia. Muy bien, era en Grecia. A ver, vamos a preguntar. Ay, sí, ya sé que estén muy entusiasmados por responder. ¿Cómo se le conoce a Grecia? A ver, ¿qué me dice Romina? La cuna de la filosofía. La cuna de la filosofía. La cuna de la filosofía. ¿Y por qué se le conoce con ese nombre, Matías? ¿Por qué se le conoce? Porque ahí surgieron los primeros. Dime. Primeros. A ver, si son, dicen, Que dijo átomo. bueno, tienes idea, está bien. ¿Qué me dice, a ver, Leonel? Ahí se descubrieron el átomo. Ahí se descubrió el átomo. ¿Qué me dice, a ver, Austin? ¿Qué pasó? Porque ellos fueron los que investigaban y estudiaban todo lo de la naturaleza y la materia. Muy bien, por ahí está la idea. Ellos se cuestionaban. Por eso se dice que es la cuna de la filosofía, porque en Grecia surgen los primeros cuestionamientos del porqué de las cosas, ¿ya? En Grecia surge esto, es por eso que Grecia se le conoce como la cuna de la filosofía en la antigüedad. Los conceptos de los antiguos personajes se da aquí, en este lugar. Estos personajes tan importantes, conocidos como filósofos de la antigua Grecia, eran aquellos pensadores que querían entender y comprender por qué surgen las cosas en la naturaleza. Porque existe la vida, existirá Dios. ¿Qué es Dios? ¿Por qué salió un rayo? ¿Y por qué se ocultó el sol y salió la luna? O sea, preguntaban todo y todo tenía un porqué. Entonces se cuestionaron tanto que al final llegaron a hacer ciertos descubrimientos importantes que también hasta el día de hoy los consideramos. Grecia es uno de los primeros lugares donde se dan este tipo de pensamiento. Entonces aquí tenemos los grandes representantes, ¿no? Que van a dar, pues, no su aportación a la química. Cada uno va a corresponder a una corriente, vamos a decirlo así, a una corriente específica, ¿no? Ahí tenemos 4 personajes: Leucipo, Demócrito, Empédocles y Aristóteles. Vamos a bajar un ratito las manitos para volverlas a alzar en la siguiente preguntita que voy a hacer, ¿ya? Vamos a bajar, todos bajamos nuestras manitos y así voy a poder preguntar. A ver, voy a preguntar. ¿Quién fue de todos ellos? Voy a colocar así.
¿Quién fue de todos ellos quien introdujo la palabra átomo? Alce la manito para responder. Austin, ¿qué me dice? Demócrito. Demócrito. Demócrito introdujo por primera vez la palabra átomo, ¿ya? Basado en su maestro Leucipo. ¿Qué decía Leucipo? Bajamos la manito. ¿Qué decía Leucipo, Giordani? Miss Leucipo decía que la materia está formada por partículas discretas, abiertas e indivisibles. Muy bien. Demócrito decía que la materia estaba formada por partículas abiertas, discretas e indivisibles. O sea, su pensamiento era de que no se podía dividir más allá. Y Demócrito toma las palabras, todas las enseñanzas de Leucipo y le hace la aplicación, ¿no? A este término de partícula que no se puede destruir, le coloca el nombre de átomo. Pregunto, alzamos la manito, ¿qué significa la palabra átomo? ¿Qué significa la palabra átomo? A ver, ¿qué me dice Leonel? Que no se crea ni se destruye. No, que es sin división. Sin división, de la emoción me dijo lo que me dijo Lavoisier, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero eso ya es cuando estamos hablando en la química moderna. Ahorita estamos en la química antigua, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron los primeros que van a hablar de la palabra átomo, que significa sin división. Introduce la palabra átomo Demócrito. Si ellos dos hablan de la materia que no se destruye e introducen la palabra átomo, ellos van a permanecer a qué tipo de corriente. A ver, ¿quién tiene una idea? Bajamos la manito y el que sabe la respuesta me va a alzar la manito, ¿no? A ver, si ellos hablan del átomo, ¿qué tipo de corriente será? ¿Qué tipo de ideas tendrá? A la corriente de las sustancias de la materia. No, y tiene que ver mucho con la palabra. ¿Qué me dice Romina? Ideas filosóficas. Todos son ideas filosóficas. Ellos defienden la palabra átomo, que la materia está constituida por partículas indivisibles. ¿Tienen alguna idea? A ver, ¿qué me dice por acá? Natsumi. ¿Tienen ideas atomistas? Muy bien. Tienen ideas atomistas, una corriente atomista, porque habla de átomo. Átomo tiene que ver con las ideas atomistas, la corriente atomista. Ellos son los fundadores de la corriente atomista. El fundador específico del modelo atómico, o sea, del átomo, de toda la corriente, es Leucipo. ¿Ya? Leucipo es el que va a hablar del átomo. Claro que no le pone el nombre átomo, pero tiene la idea, la noción de qué cosa es, ¿no? La materia no se va a destruir, dice, indestructible, indivisible. ¿Ya? Ahora, a ello sale la contraposición, sale Empédocles y sale Aristóteles. Como estamos haciendo una retroalimentación, a ver, ¿quién me dice? Alzamos la manito. ¿Quién me dice qué fue o qué aporte tuvo Empédocles? Veo ahí que están pensando, están leyendo. ¿Qué aporte tuvo Empédocles? Tengo 3 manitos alzadas y son los mismos que están participando.
A ver. Están buscando en Google, seguro. O están concentrados mirando, leyendo. A ver, dime. Él me tiene manito alzada. Miss, ¿qué era la pregunta? Ve. ¿Qué idea, qué aporte dio Empédocles? Que la materia está constituida por 4 sustancias. La materia está constituida por 4 sustancias. ¿Cuáles son esas 4 sustancias? Agua, aire, tierra y fuego. Agua, aire, tierra y fuego. Muy bien. Fuego. ¿Y qué me dice Aristóteles? A ver, Gabriel, ¿qué me dices? ¿Qué fue lo que dijo Aristóteles? Que apoyó a las ideas de Empédocles. Muy bien, y apoyó las ideas de Empédocles. Muy bien. ¿Qué más fue lo que hizo Aristóteles? Bien, por ahí veo que están tomando nota. Están pensando, a ver, dice Astrid, ¿qué hago? A ver, ilumíneme, por favor. Están mirando hacia arriba. ¿Qué me dice Ángeles? Ya Aristóteles apoyó al resto, apoyó a Empédocles, pero también lo dividió en 4 partes, 4 sustancias: secadez, humedad, calor y frío. Ya él relaciona las características o propiedades de dichas materias de agua, aire, fuego y tierra, y va a surgir entre ellos una combinación y va a formar, ¿no? Estas características o propiedades que son calor, frío, humedad y sequedad. Entonces vamos a ver, hemos hecho solamente la retroalimentación con este esquema, que ya lo hemos trabajado. Ahora vamos a ver nuestro tema principal para reagrupar todo lo que hemos dicho. ¿Ya? Empezamos con Leucipo y Demócrito. Leucipo es considerado el fundador del modelo atómico. Dentro de su planteamiento nos dice que la materia está formada por partículas discretas, abiertas e indivisibles. En tu texto menciona a la palabra átomos. ¿Ya? Esa palabra átomos no es que él introduce la palabra átomos, sino que tiene la noción. Solamente es la noción, no vayas a confundirte si en tu pregunta viene, ¿quién introdujo la palabra átomos? Y lees tu texto y dice, ya, el Leucipo, y marca Leucipo. Hay que tener cuidado. Es Demócrito. Claro, es Demócrito. ¿Ya? Demócrito es el que hace la introducción de la palabra átomo. O sea, con Demócrito ya empiezas a escuchar la palabra átomo. Antes de Demócrito no, solamente decían que eran partículas que no se pueden dividir. Nada, tenían la noción, más no la palabra que englobe eso. Entonces, con Demócrito sí se da. Con Demócrito él menciona que la materia es cierto, no se destruye porque es muy, muy compacta, ¿no? Y está formada, pues, ¿no? Por partículas muy pequeñas e indivisibles que le puso del nombre átomo. Esa es la idea que tienen ellos de la palabra átomo. Ahora, ambos, dentro de sus manifestaciones, hacen una mención alusiva a lo que es materia, ¿no? Por ejemplo, aquí Leucipo nos dice que toda materia está formada por partículas superficiales. Toda materia está formada por partículas superficiales, idénticas e indivisibles. Idénticas e indivisibles. Eso es lo que me manifiesta Leucipo. En algún momento de su clase, en algún momento de sus aportes, habrá mencionado dicha palabra, dicha frase, ¿no? Toda materia está formada por partículas superficiales.
Estas partículas son idénticas e indivisibles. De ahí es donde sale, ¿no? El postulado que dice aquí, ¿no? Partículas discretas, abiertas e indivisibles. Demócrito también hace lo propio. Demócrito dice, la creación del mundo como consecuencia natural del incesante movimiento giratorio de los átomos. O sea, el mundo se crea, según su pensamiento, es una consecuencia, una creación, como consecuencia ¿de quién? Del movimiento de átomos. O sea, un gran movimiento de átomos, y estos átomos giran, y al girar van a chocar. Ahí está el choque. Van a chocar, y en ese choque hay grandes agregaciones de materia. Eso es lo que nos dice Demócrito. Ahí tenemos al maestro y al discípulo. O sea, cada uno hace su introducción, por así decirlo, al tema de materia. O sea, habla de la materia. Dentro de sus concepciones, dentro de su forma, lo manifiesta. Pero al final llegan a esa conclusión, que están formados por partículas muy pequeñitas que ya no se pueden dividir. ¿Ya? Por eso dice que es indivisible. Miss, una preguntita. Dime. El primer hombre en hablar del átomo es Demócrito, ¿verdad? Introduce la palabra átomo. Gracias, Miss. ¿Ya? Demócrito es el ¿Qué que... dijo Leucipo? En cambio, Leucipo solamente decía que la materia era una partícula muy pequeñita que no se podía dividir. O sea, en otras palabras era eso, ¿no? Y Demócrito dijo, bueno, partículas muy pequeñas que no se puede dividir, muy largo. Resumamos en una palabra, eso se llama átomo. O sea, Demócrito ya introduce la palabra átomo y a partir de Demócrito ya se dice átomo. Átomo, ya no dices partícula, ahora dices átomo. O sea, vas a escuchar átomo de palabra, ¿ya? Entonces, de esa manera hemos hablado un poquito de Leucipo y de Demócrito. Ahora vamos a ver a Empédocles y a Aristóteles. Aquí tenemos a Empédocles. Empédocles nos habla de estos 4 elementos o sustancias que van a estar enlazadas entre sí por principio de afinidad, ya sea de amistad o de odio. Y tenemos a Aristóteles. Aristóteles toma todas las ideas de Empédocles y dice, bueno, es cierto lo que dice el maestro. Ahora, Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿ya? Aristóteles fue discípulo de Platón. Creo que no te lo he mencionado antes, ¿no? ¿Te lo he mencionado antes o no? No, Miss. No, Miss. No te he mencionado, entonces no te preocupes, hoy día lo estás escuchando. Solo queda Empédocles. Algo nuevo que aprender. Por ahí lo escuché, lo leí. Siempre hay algo nuevo que aprender. Hoy día, entonces, lo nuevo que estás aprendiendo es cómo se expresaban ellos, cómo se le considera a Leucipo, porque no lo he mencionado antes, lo he mencionado el día de hoy. ¿A qué ideas o a qué corriente pertenece Leucipo y Demócrito? Los personajes que dan la contrapuesta a Leucipo y a Demócrito por sus ideas atomistas son Empédocles y Aristóteles. Empédocles era un maestro, Aristóteles era un discípulo, pero específicamente Aristóteles fue discípulo de Platón. ¿Ya? Aristóteles fue discípulo de Platón. Es un discípulo, sí, pero específicamente es de Platón, que toma las ideas del maestro Empédocles, sí las toma, y es cierto, él manifiesta que sí, lo que dice el maestro es muy cierto, ¿no? La materia está formada, sí, está constituida por estos 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra. Cada uno presenta una característica.
Entonces, ¿qué voy a decir? Que estos 4 elementos se van a combinar y van a surgir aquí las combinaciones de propiedades de la materia. ¿Cuáles son esas combinaciones? Aquí lo tenemos. Calor, humedad, frío y sequedad. Miss, entonces Aristóteles es el discípulo de Platón, pero apoya a Empédocles. Muy bien, claro. O sea, el maestro aquí de los dos, Empédocles es maestro. Aristóteles es discípulo, por eso él es maestro y él es discípulo. Pero Aristóteles es específicamente el discípulo de Platón. ¿Ya? Antes no te lo mencionaba para no mezclarte con los nombres, pero ahora sí, como ya los conoces, ya puedo hablar un poquito más. ¿Listo? A ver, tengo acá. Miss, Aristóteles tenía 2 alumnos llamados Anaxímenes y Anaximandro. Bien, pero eso ya vamos a verlo cuando trabajemos filosofía. Eso se ve ya cuando hablamos sobre la filosofía y cada uno manifiesta pues ¿no? sus ideas. Es muy bonito la rama de la filosofía y estudiar el porqué de las cosas, sobre todo de este tiempo de Grecia, es muy... ¿Por qué y para qué de las cosas, no, Miss? El por qué y para qué de las cosas. El porqué y el para qué de las cosas. La filosofía hace ese tipo de preguntas. Algunas pueden ser resueltas, como que algunas se van a ir nuevamente repreguntándose dentro de su respuesta. Es como que te dices, das una respuesta y después dices, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿No? Haces una respuesta y luego lanzas la pregunta. Y te sigues repreguntando y repreguntando. En vez de responder ya haces pregunta-respuesta. Es curioso. Eso sucedía aquí en Grecia. Y esto es filosofía. Pero Miss, una pregunta. ¿Por qué Aristóteles, ahorita estaba apoyando a Empédocles y no a Platón? Ah, ya. Es que cada uno ¿Qué dentro pasó? de lo que enseña su maestro, o sea, es como que yo te estoy dando ahorita una enseñanza, ¿no? Tú estás aprendiendo. Por ejemplo, yo puedo hablar mucho, decirles constantemente de la presentación. Es un ejemplo, ¿ya? Voy a estirarlo aquí para verlos a todos. Voy a hacer un espacio y yo les hablo mucho a ustedes de la presentación y la puntualidad. Entonces, todos los maestros hablamos de este tema de los valores, pero yo te hago diario, ¿sí o no? Te hablo diario de la presentación y de la puntualidad, es diario. Cuando crezcas, tú vas a recordarte mucho, Mimi Francia me decía la presentación y la puntualidad. Y a tus hijos les vas a decir lo mismo, porque fue lo que te inculcó el maestro. Lo mismo sucede aquí. Platón tenía sus ideas filosóficas. Entonces Platón hace mención de muchas dentro de sus enseñanzas, y Aristóteles pues llega a concluir. Como alumno llega a concluir y dice, sí, es cierto lo que dice el maestro. Entonces, de toda esta gama que hubo de filósofos, de estos maestros que están aquí, este tiene la razón y ese de ahí no. O sea, es por ello que surge esto. No es que se le ocurrió de pronto, no, sino que es de acuerdo a lo que el maestro le enseña. Es por eso que, como yo le digo, ¿no? Siempre queda algo nuevo que aprender y eso que aprendes, llévalo y siempre condúcelo a tu vida si es que crees que es importante. Porque no todo lo que existe a tu alrededor te va a llevar a un bien. Eso lo sabes, ¿no? Claro.
Todos sabemos que todo lo que existe a nuestro alrededor, incluso la idea del bien o el mal, va a depender de los principios de una persona. ¿Qué es el bien? Filosóficamente. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué es el bien? ¿Mm? De repente, para nosotros el bien es ayudar. Pero para otra persona dices, estás haciendo muy mal, porque le malacostumbras a esa persona que todas las veces lo vas a ayudar. ¿Has escuchado eso en alguna oportunidad? Sí, Miss. Sí, Miss, te dicen, no, no me lo acostumbres, que de ahí todo el rato va a pedir ayuda y ayuda y ayuda. Oh, ahí está, ¿te das cuenta? Hay una contraparte ahí que no sabes, ¿y ahora qué hago? ¿Ayudo o no ayudo? Y ya queda en ti. ¿Ya ves? Eso es filosofar. Ahí te queda de ejemplo. ¡Plin! Incógnita, el día de hoy vas a aprender a filosofar. Y va a depender mucho de los principios, ya ahora sí hablando netamente de la actualidad, va a depender mucho de los principios que tengas. Depende mucho de ello. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nos han enseñado qué es el bien y el mal, pero dentro de nuestras funciones como seres de sociedad decimos, bueno, nosotros tenemos que ayudar como buenas personas, como prójimos, pero también tenemos que evaluar que hay personas que se aprovechan de la bondad de los demás y en este caso pecamos de ser buenos. Entonces ya ahí entra pues la contraposición. ¿Ya? Es más que todo un poquito un paréntesis a la preguntita que me habían dicho en función que ¿por qué? Porque Aristóteles tomó las ideas de Empédocles, ¿no? Va en función a su maestro. Ahora sí, vamos a ver rapidito el resumen para que podamos trabajar nuestro texto que está bien sencillito. ¿Alguna pregunta, Giovanni? Dime. Abelito, ¿me vas a preguntar? No, Miss. Ah, ya, parecía. Listo. Entonces vamos a hacer un reajuste total de todo, rapidito, para poder ingresar a nuestras respuestas, ya, de nuestro texto. Retrocedemos un rato. Ahí tengo una manito alzada, 3 manitos alzadas. ¿Algo desean preguntar las 3 manitos alzadas? ¿No? ¿Todavía no? Miss. ¿Sí? Miss, ¿en qué año vamos a llevar filosofía? Es lo que justo yo también le iba a preguntar, Miss. ¿En qué año vamos a llevar filosofía? A ver, bueno, mientras que voy retrocediendo, ¿ya? Para recordar, la filosofía, vamos a retroceder por acá. Normalmente se llevaba, bueno, cuando yo estudiaba, se llevaba en 5º año de secundaria, cuando yo estudiaba. Hoy creo que se lleva dentro del área de sociales. En mi tiempo se llamaba filosofía y lógica. Hoy día creo que es sociales. Quizás lo lleven desde 4º, desde 5º. Quizás, no sabría decirles porque no sé muy bien cómo lo están llevando. Podría mencionarme de repente a alguno de sus hermanitos que han estado en 5º año y de repente saben en qué año llevan. Pero la filosofía, como lo repetirte, es muy bonita e interesante, muy bonita. Incluso hay lecturas hermosas de filosofía, lecturas hermosas. Hay una lectura que se llama El mito de las cavernas. Me acuerdo mucho de esa lectura. Fue una de las primeras lecturas que tuve en filosofía. Y tiene su lado mágico al leerlo. Bien bonita. Algún día vamos a compartirlas. De repente hacemos un Zoom de lecturas filosóficas y analizamos a filosofar. Es muy bonito. Claro, los interesados, ¿no? No es obligatorio. Miss, apúnteme. Cualquier cosa me apunta Ah, y listo, todos. yo voy. Es bonito, Yo me ¿no? apunto. La filosofía. No soy del área de sociales, pero me gustan ciertas áreas en donde hago uso de mi razón y me pongo en la contraposición y qué hago, ¿no? Qué hermoso. Bueno, vamos a hacer rapidito nuestro resumen rapidito, ¿ya? Recuerda, Leucipo es ¿Se considerado... conoce a Leucipo?
fundador del modelo atómico. Él es el fundador del modelo atómico. Con él empieza a tener la idea, la noción de la palabra átomo, pero no la introduce. Quien la introduce es Demócrito. Demócrito ya le pone, a partícula indivisible le pone átomo. En cambio, Leucipo todavía le dice partícula discreta, abierta e indivisible. ¿Ya? Leucipo le dice eso. Demócrito ya le dice, muy bien, mi maestro dice todo eso, es cierto. Pero le vamos a llamar, desde hoy le vamos a llamar átomo. ¿Ya? Y puedes darte cuenta que su idea de ellos, en aquel tiempo de Grecia, era que todo lo que está a nuestro alrededor y en el universo está compuesto por materia. Todo es materia. ¿Ya? Y esta materia es indivisible, ¿no? En caso de que aquí está el choque, que te habla de que estos átomos, porque ya con Demócrito habla de ese esquema específicamente es de Demócrito, habla que el choque que se va a producir en estos átomos, porque estos átomos están girando, ¿ya? Va a producir, va a manifestarse, al girar van a chocar y van a formar grandes agregaciones de materia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a Leucipo y Demócrito. Y la contraposición vamos a tener Empédocles y Aristóteles. Ambos van a hablar de 4 elementos. Empédocles dice agua, aire, fuego, tierra. Pero los relaciona por principios de amistad, odio. ¿Qué significa? Que obviamente hay una contraparte, ¿no? ¿Quién apaga a quién? El agua apaga el fuego, ¿sí o no? Están juntas, pero no revueltas, ¿no? Entonces hay una contraparte. Eso es lo que menciona, es un ejemplo en lo que tiene que ver Empédocles. Y Aristóteles, que es discípulo de Platón, específicamente hablando, él sí dice, ¿no? Muy bien, estos 4 elementos están relacionados, sí, pero le va a dar la combinación de las propiedades donde se va a formar calor, humedad, frío y sequedad, que son las características de los 4 elementos, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestro desarrollo de nuestro temita del día de hoy. Hoy día hemos sido un poquito más extensos, conversando y dialogando, para que puedas entender de qué se trata nuestro tema y sobre todo hacer sentir que la parte de la filosofía es muy bonita dentro de su estudio. Nos estamos viendo en un ratito para poder continuar con nuestra clasecita y el desarrollo